Un saludo a todos y que la gracia del Señor Jesucristo more en su vida. Continuamos con esta serie de breves reflexiones donde estamos analizando algunos versículos cristológicos de las Escrituras. Y el que vamos a analizar a continuación es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un versículo bastante cargado de cristología, y que todos los comentaristas y traductores de las escrituras están de acuerdo de que es un himno de la iglesia primitiva, el cual servía para recordar las verdades esenciales de la fe cristiana. Recordemos que para el tiempo de que se escribió esa carta, el Nuevo Testamento no estaba completo. Todavía ni siquiera había mucho manuscrito circulando, por lo caro, por lo complejo, todavía no estaba organizado. Entonces, los apóstoles necesitaban necesariamente crear credos, dejar verdades fundamentales y de fácil aprendizaje, por ejemplo, en las iglesias donde ellos evangelizaban, donde ellos fundaban. Entonces, este himno de la iglesia está estructurado, este pequeño credo, este pequeño himno, en lo que se llama paralelismo antitético, que en un momento cuando yo haga una serie sobre el libro de los Salmos, ustedes se van a dar cuenta porque van a ver mucho eso, porque se ve mucho en la literatura de los Salmos. El paralelismo antitético no es más que una línea, por ejemplo, que se contrapone a la otra. Ejemplo, aquí mismo nosotros lo vemos cuando dice, por ejemplo, entre los paralelos, carne, espíritu. El segundo, ángeles y gentiles, que son hombres. Y el tercero, mundo y gloria. Entonces el versículo comienza y te dice, indiscutiblemente, homologoumenos. Esta expresión lo que quiere decir es una verdad que no se discute, que todos están de acuerdo con esta afirmación. Es decir, lo que él te va a decir ahora, lo que él te va a narrar a continuación, es algo que no puede ni siquiera cuestionarse por lo evidente que es. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Esta frase es un paralelo, es igual, por ejemplo, al misterio de la fe del versículo 9 del mismo capítulo. Y habla de la grandeza de la salvación por medio de Jesucristo, quien es el ejemplo definitivo de la piedad de Dios. Entonces el versículo continúa y te dice, Dios fue manifestado en carne. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. En una ocasión se armó una enorme discusión, enorme controversia, porque hay una traducción de la Biblia que en lugar de poner Dios fue manifestado en carne, pone Él fue manifestado en carne. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que no hay manuscritos confiables o manuscritos tardíos, por ejemplo, que tengan, tardío no, serían tempranos, más cercanos a su original. No hay que tengan la palabra Dios, sino que aparece la palabra Él. La palabra Dios se toma del versículo, por ejemplo, más arriba, porque es el sujeto de la oración. O sea, se toma de lo que es el versículo 15 específicamente. Dios es el sujeto de la oración y luego entonces continúa indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, haciendo una referencia a Dios, fue manifestado en carne. Yo recuerdo que cuando se desató esa controversia estaban diciendo, no, pusieron Él porque querían negar la deidad de Jesucristo y etcétera, pero realmente no es así. Es que ciertamente no aparece en el original la palabra Dios, sino que aparece la palabra Él. Pero como Dios es el sujeto y se pone Él, se está haciendo referencia a Dios, que fue el que se manifestó en carne. No es que quieren negar la deidad de Jesucristo ni nada por el estilo. Entonces, esta verdad de que Dios fue manifestado, por ejemplo, en carne, se hace evidente por el hecho de que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y recordemos que el verbo
En el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, dice explícitamente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, o sea, estaba ahí al lado de Dios. La traducción, yo tengo ya el análisis sobre ese versículo, lo pueden ir a buscar. Eh, la traducción sería como, o el significado, lo que quieren decir es como que ellos están los dos en un diálogo inteligente, como si estuvieran al frente. Estaba con Dios, pero al mismo tiempo te dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Quiere decir que los dos son iguales. Además de eso, los otros versículos que hemos analizado, que te dicen que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, también te dicen que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Filipenses también te dice que haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, que es Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, creo que eso es una verdad que está bastante evidente, que Cristo es el que hace visible al Dios invisible. Esta palabra que sigue a continuación, la que es justificado en el Espíritu, edikatoikei en neumati, que es una expresión bastante difícil de entender, pero que puede apuntar a la obra del Espíritu Santo en Jesús, al menos en tres áreas, que la primera fue guardándolo sin pecado durante su ministerio, como afirman múltiples versículos de las Escrituras, por ejemplo, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo no tenía pecado. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5:9 dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, mientras que en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 26, describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. También puede apuntar a lo que es proveyéndole el poder para realizar los actos potentosos o milagrosos que autentificaban su naturaleza y su misión divina, como enseña, por ejemplo, el pasaje de Mateo, cuando Juan el Bautista le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?, cuando envió a sus discípulos. Y que él le dijo: dile a Juan lo que veis y oí. Él no le dijo: sí, yo soy el Mesías. Le dijo: no. Díganle a Juan lo que ven y oyen. Que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, y a los pobres les he predicado el Evangelio. Y también cuando Pedro, en Hechos 2:22, dice que Jesús fue un hombre aprobado por Dios, un varón aprobado por Dios, ¿cómo? Diciéndolo, predicándolo, no con las maravillas y milagros que han sido hechas delante de vosotros, como vosotros mismos sabéis. O sea, los milagros autentificaban que él era el Mesías. Pero la tercera parte es levantándolo de entre los muertos, como enseña Romanos capítulo 1, versículo 4. La resurrección mostró que Cristo no tenía pecado. El versículo continúa con la expresión visto de los ángeles. Esta expresión no solamente se limita a ver, sino a visitar, porque Cristo durante todo su ministerio terrenal fue visitado por los ángeles. Por ejemplo, en su nacimiento, vemos en Mateo y en Lucas que te narra que un ángel apareció, conversó con María, que un ángel apareció, conversó con José, y etcétera. En la tentación también, que luego de que Satanás se va, dice que descendieron los ángeles y le servían, fueron a servirle. En la resurrección también nosotros lo vemos, porque lo vemos en el hecho de que ellos estaban delante de la tumba y fueron los que hablaron con los discípulos y con las mujeres también. Y en su ascensión, que es en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, que es cuando ellos hablan y le dicen que de la misma manera que él subió, así mismo ellos lo verán llegar nuevamente. El versículo entonces continúa diciendo: predicado a los gentiles. El mensaje de salvación no se limitó solamente a la nación del pacto, a la cual
Cristo vino, sino que fue proclamado a todo el mundo sin excepción alguna, como el mandato mismo del Señor a los discípulos que le fuesen testigos en todas las naciones. Entonces dice que Él fue creído en el mundo. El plan de Dios se cumplió cuando la proclamación de los apóstoles resultó en la fe salvadora de muchas vidas. En la predicación de pública del Evangelio después de la resurrección se convirtieron 3.000 personas en el primer sermón que se predicó de manera, digamos, evangélica, cristiana, como usted quiera llamarle. En los días siguientes, miles y miles de personas también, cuando vemos más y más y más pasajes de las Escrituras, vemos que se convertían más y más personas. Se predicó el Evangelio por toda Judea, luego a los samaritanos, luego al etíope eunuco de Candace, luego a Cornelio, que fue un gentil, que no era judío, obviamente, y finalmente por todo el mundo gentil, por Pablo y su compañero. Entonces dice que fue recibido en gloria. Después de Cristo haber descendido a la tierra y morir por nuestro pecado, fue recibido en el cielo, en la gloria del Padre, lo cual muestra que su sacrificio fue acepto y agradable a Dios. Su ascensión es enseñada, como le dije anteriormente, en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero también el autor a los Hebreos dice, habiendo efectuado la purificación por nuestro pecado, por los pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y de forma más detallada lo enseña que Cristo fue acepto y fue agradable a Dios por su sacrificio, por su obediencia. El pasaje, mi favorito de todas las escrituras, que es Filipenses 2, del 5 al 11, que dice, allá pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, es decir, por el sacrificio que hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesucristo fue recibido arriba en gloria por su sacrificio, por su negación al pecado, por su vida perfecta en santidad, que es un ejemplo que todos nosotros debemos de imitar.